No sé si hay alguien que viene por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas, reciban un fraternal saludo. Nos alegra mucho que estén acompañándonos en esta noche y espero que vengan todos los sábados a acompañarnos. Bueno, como decía Gracielita, nosotros sabemos que todos los sábados que venimos acá buscamos siempre en estos momentos de reflexión y de análisis un consuelo que a diario vemos en situaciones diversas que vivimos. El consuelo nos lo ofrece la doctrina. Y esta noche, en este tema que se llama Superando el sufrimiento moral, sabemos que nos concierne a todos, pues todos los que estamos aquí, todos, incluyéndome, hemos pasado por situaciones de sufrimiento, desde nuestra niñez, en nuestra adolescencia, ahorita en el momento en el que nos encontramos como adultos, de pronto estamos pasando una situación difícil, algo que nos acongoja, algo que nos entristece. Y la idea de esta noche es compartir con ustedes una reflexión acerca de qué manera nosotros podemos analizar, entender, comprender el sufrimiento moral desde la óptica, lógicamente, de la doctrina espírita. Porque muchas veces cuando nos encontramos en estas situaciones difíciles, no entendemos por qué pasamos por ellas. Nos es difícil asimilarlo y sentimos miedo cuando en la vida pasamos por diversas pruebas. Sentimos temor, el entender por qué esas pruebas nos afectan, por qué nos llenan de tristeza, porque sabemos que hemos pasado por esas pruebas porque nunca nos hacen felices, ¿verdad? Nos causan un dolor, nos causan una serie de sentimientos y emociones que a veces no las entendemos, que a veces no sabemos cómo lograrlas erradicar. Nos sentimos solos en esas pruebas, en ese sufrimiento, sentimos que no hay nada que nos pueda ayudar, que no hay nada que nos ayude a entender y a superar. Y por eso vivimos diversas situaciones de dolor. Todos hemos llorado alguna vez por alguna prueba. Hay pruebas difíciles que vivimos y más adelante vamos a analizar por qué. Porque a veces desde otras ópticas, desde otras religiones, sin faltar al respeto ni mucho menos, se nos dice que vivimos las cosas por voluntad de Dios. Usted está viviendo esa prueba porque Dios lo quiso así. Entonces a veces nos cuesta un poco entender y razonar de esa manera, porque Dios quiere que yo sufra, porque Dios permite que yo pase por esta prueba, porque Dios permite que a un niño inocente le pase esta situación, porque Dios permite que mi vecina, que es tan buena gente, que yo la conozco, que es trabajadora, viva esa situación de dolor. Y efectivamente hay momentos en que nosotros en esas pruebas, en ese sufrimiento, nos apartamos de Dios, nos ha pasado. Hemos caído en un estado de pronto de rebeldía, porque no sabemos de qué manera podemos sobrellevarlo y superarlo, ¿verdad? Algo muy importante que nos enseña la doctrina y particularmente en este libro que los invito a que podamos conseguirlo, leerlo, estudiarlo, es un libro psicografiado por Divaldo Pereira Franco y escrito por Joana de Ángeles, que se llama El autodescubrimiento. Y en el capítulo 8 de ese libro, Joana de Ángeles nos habla de una palabra fuerte que se llaman como esos sicarios del alma, ¿verdad? Unos sicarios que nos atormentan y que nos pueden causar ese sufrimiento moral. Y nos hablan en este libro, lógicamente cada uno de esos capítulos es supremamente importante, interesante, del primer sicario, son 3. El primero de ellos nos habla del pasado doloroso. Todos los que estamos acá, todos, incluyéndome, nos hemos equivocado en el pasado y hemos tomado decisiones equivocadas, ¿sí o no? La hemos embarrado más de una vez, como se dice así coloquialmente, que nos hemos ido por el camino equivocado. Y cuando tomamos esas decisiones equivocadas, queda algo en nuestro interior. Si no logramos superar ese sentimiento de culpa, ese remordimiento, si no logramos encontrar ese autoperdón, va a generar una serie de emociones, de enfermedades, de depresión, de tristeza profunda y querer devolver el tiempo.
porque a veces nos pasa, cuando nos equivocamos, cuando dijimos una mala palabra, cuando tomamos una mala decisión, decimos, ojalá pudiera devolver el tiempo para no cometer ese error. Y uno de esos sicarios del alma, que se llama Joana de Ángeles, gracias a Eduardo Pereira Franco, que podemos conocer esta literatura, es ese pasado que nos atormenta y que a veces no perdonamos, no nos perdonamos y vivimos ahí, en ese pasado, y no somos capaces de avanzar. 2. Ahorita les voy a preguntar cuáles son, porque vamos a retomar esa partecita, así que concentraditos. 2. La incertidumbre del futuro. ¿Qué es esa incertidumbre del futuro? Cuando tengo temor de vivir y de asimilar y entender lo que puede venir más adelante. Cuando tengo temor de enfrentarme a problemas, a desafíos, y empieza una incertidumbre. A todos de pronto nos pasó o tuvimos algo de eso cuando llegó la pandemia. Cuando llegó ese COVID, que nos encerramos, que estuvimos apartados, muchas personas empezaron a enfermarse de ansiedad debido a esa incertidumbre de no saber qué podía pasar. ¿Qué pasa si me contagio de COVID? ¿Qué pasa si un familiar fallece? ¿Verdad? Ese es un ejemplo perfecto en este momento. Y Juana de Ángeles nos dice que en ese momento, cuando no somos capaces de enfrentar esos desafíos, caemos en ese estado de ansiedad y no somos capaces de tomar las decisiones al temer que nos vamos a equivocar. Todos cuando tomamos una decisión nos hemos equivocado a veces, pero eso no impide que sigamos tomando decisiones y que sigamos analizando de qué forma podemos entender la mejor manera de tomar esa decisión. Y el último de esos sicarios del alma que nos puede atormentar, causar ese sufrimiento moral, el desconocimiento de sí mismo, que lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no nos conocemos a nosotros mismos? Cuando no somos capaces de hacer un examen profundo de nuestras imperfecciones, de nuestras virtudes, de las cosas que tenemos por mejorar. Nos volvemos a veces un poco inseguros al tomar esas decisiones. Nos volvemos un poco, no reconocemos y no sabemos a dónde vamos. No encontramos el sentido de nuestra vida. Y esa es una de las grandes preguntas desde el aspecto filosófico que responde la doctrina espírita. Nos permite entender, analizar y comprender hacia dónde vamos nosotros como seres espirituales, hacia dónde vamos nosotros viviendo una serie de situaciones como las que vamos a analizar hoy, cuando sufrimos desde el aspecto moral. Entonces, Juana de Ángeles nos invita, y más adelante vamos a hablar de esta parte, a fortalecer ese conocimiento en nosotros mismos y a lógicamente combatir el que no nos podamos conocer, el que no nos podamos identificar como seres que estamos viviendo pruebas en este momento y que somos capaces de superarlas. Y es ahí donde recordamos cuando Jesús, en ese maravilloso legado que nos regaló de las bienaventuranzas, nos hablan: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando nosotros leemos esa frase, decimos: bienaventurados los que lloran. Si cuando uno llora es porque le duele algo, porque tiene un dolor profundo, tanto físico como espiritual, como moral, porque hay algo que le causa un sufrimiento. Y nos dice: porque ellos serán consolados. Es en ese momento donde Jesús podemos reconocer que nos vino a dar ese consuelo, a darnos a entender por qué debemos pasar por esas pruebas, por esas situaciones, porque vamos a encontrar el consuelo. El por qué sufrimos nos permite encontrar una respuesta a la evolución que necesitamos tener como esos seres que somos perfectibles, que vamos a llegar en algún momento a encontrar esas virtudes o a actuar de esa manera como Jesús lo haría. Y por eso la doctrina espírita nos regala unos postulados, que lógicamente no los voy a nombrar todos, todos se podrían nombrar. Nos regalan unos postulados que nos permiten entender desde esa perspectiva de qué manera yo puedo entender el sufrimiento en mi vida. Uno de esos postulados es la ley de evolución. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como estamos acá, vamos a ser
perfectibles, vamos a crecer, vamos a evolucionar. No vamos a permanecer con esas tendencias que nos acompañan, no vamos a permanecer con ese orgullo, con ese rencor que a veces guardamos en nuestro corazón. Cada uno de nosotros conoce sus tendencias, sus defectos, qué debe mejorar. Y la doctrina nos enseña y nos regala y nos da la oportunidad de entender que efectivamente vamos a evolucionar. Por eso, cuando hablamos de las diversas situaciones en las que vivimos, por las que pasamos, somos capaces de entender que vamos a crecer, que vamos a lograr ese avance espiritual. Y es ahí donde tenemos ese consuelo y esa esperanza. Miren que cuando uno ve noticias, y hay noticias muy tristes, hay noticias que no valdría la pena ahorita nombrar, supremamente escandalosas con niños, con mujeres, y uno dice, ¿qué tiene esa persona en su corazón? ¿Qué le pasa a esa persona por la cabeza cuando decide ultrajar a un niño, a una mujer, a una familia completa? Y no nos compete juzgar, pero sí entender que la doctrina nos enseña que algún día ese hermano y esa hermana que están en vía de progreso como nosotros van a evolucionar y van a crecer. La doctrina nos habla de la inmortalidad del alma. ¿Por qué hablamos de la inmortalidad del alma en el sufrimiento? Porque el sufrimiento no es eterno, no es para siempre. Porque lo que veamos ahorita lo vamos a recoger más adelante. Y ahí es donde hablamos entonces de la reencarnación. Y es la reencarnación la que nos permite, como todos los postulados, entender por qué pasamos por diversas pruebas. Cuando yo antes no conocía la doctrina, lógicamente pues no creía en la reencarnación, no la conocía, no entendía por qué, como el caso que nombraba ahorita, a una persona buena le pasan cosas tan tristes o vive pruebas tan difíciles. Y más adelante lo vamos a analizar. La reencarnación nos permite entender que en cada existencia tengo la oportunidad de mejorar. Ahorita, como estamos acá sentados en la existencia en la que nos encontramos, tenemos esa oportunidad de resarcir lo que hemos causado en existencias anteriores, que gracias a Dios nos acordamos, porque si no viviríamos muy tristes. Y ahí vendría el sicario el que nos habla, Juana de Ángeles, del pasado doloroso, de acordarnos de todo lo que hicimos en existencias anteriores. Pero nos dice que por nuestras tendencias podemos analizar y reflexionar en qué cosas nos equivocamos anteriormente, que hay una ley de causa y efecto. Miren que si a nosotros desde pequeños nos entendieran eso, evitaríamos mucho mal. Que todo lo que yo hago tiene una consecuencia. Hoy en día es difícil para los padres de familia entender que su hijo no es el centro del mundo, que su hijo necesita asumir posiciones empáticas, necesita ser comprensivo, necesita amar al prójimo. Y hoy en día los papás, y bueno, los adultos, porque a veces uno de familiar también peca, crean a las personas que hagan lo que hagan, desde que tengan poder, de que tengan dinero, estudios, lo pueden hacer. Y ahí es donde vemos tantos casos de personas con poder que cometen ciertas injusticias, muchas injusticias en el mundo, y no pasa nada. Pero sabemos que para esas personas todo lo que van a sembrar lo van a recoger más adelante, por poner un ejemplo. Y finalmente, que algo en lo que nos enfatizamos es que Dios nos regala esa ley de justicia, amor y caridad. ¿Por qué hablo de esa ley de justicia, de amor y caridad? Porque el sufrimiento que nosotros pasamos o vivimos no es injusto, nunca es injusto. No podemos hablar de un Dios injusto porque estaríamos hablando de esa fe sin razón. Entonces, estos postulados, cuando los entendemos, los analizamos, podemos interiorizar y comprender por qué sufrimos. Cuando hablamos de esa justicia en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, nos recuerdan nuestros hermanos del plano superior las vicisitudes. ¿Qué son las vicisitudes? Las pruebas, las dificultades, los tormentos, las situaciones difíciles de la vida tienen una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Y es ahí donde nos dijimos, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice yo para pasar esta prueba que estoy pasando o para estar viviendo lo que estoy viviendo? Nos recuerda el Evangelio, los padecimientos que se deben a causas anteriores
suelen ser al igual que los derivados a las faltas actuales, la consecuencia de las faltas cometidas. Esto significa que por una justicia distributiva rigurosa, miren, lo resalté con otro color, justicia distributiva rigurosa, yo no voy a responder por las faltas que cometió Liliana, yo no voy a responder por las faltas que cometió mi hijo o mi hija, que a veces de papás quisiéramos vivir esas pruebas que nuestros hijos pasan, y es importante que ellos las pasen y las puedan superar. El hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros, y no puede sonar como un castigo, jamás lo podemos mirar desde esa perspectiva, es recoger lo que hemos sembrado, y nos recuerdan en la vida presente, es decir, en esta existencia, porque de pronto desde jóvenes nos equivocamos y tomamos malas decisiones, ahorita ya de adultos, de más adultos, de mayor edad, vivimos situaciones que no pudimos manejar en nuestra adolescencia o en nuestra juventud, ¿verdad? Y lo recordamos y decimos, yo no debía haber hecho esto con esta persona, porque pasaron ciertos años y lo viví. Yo no debía haber despilfarrado el dinero que tenía en mi juventud o cuando me fue bien en ese negocio, porque ahora estoy viviendo de la caridad. Entonces, ahí es donde hay una causa en la vida presente. Y el Evangelio también nos enseña lo que ya hablamos, la ley de causa y efecto y la reencarnación, fuera de esta vida, cuando tenemos situaciones, tendencias, situaciones del ayer, de existencias anteriores, y nos corresponde ahorita poderlas resarcir, poder encontrar ese equilibrio en lo que necesitamos vivir, pasar por esas pruebas. Porque miren, en esta imagen vemos como una persona está moldeando, y así somos nosotros, moldeamos nuestra existencia. El hombre es la síntesis de sus propias experiencias, somos autores de nuestro destino, no podemos culpar a los demás de las decisiones que tomamos, nunca, que elabora mediante los dispositivos del determinismo y el libre albedrío. Analicemos esas dos posiciones, determinismo y libre albedrío. ¿Quién me da un ejemplo de determinismo? ¿Qué es el determinismo? Que una situación sí o sí tiene que pasar. Una situación que pasa, es decir, en mi vida hay cosas que yo no puedo cambiar. El lugar donde nací, los padres y la familia con la que estoy, es las personas que están conmigo, son decisiones. Si de pronto vengo con alguna situación física, con alguna situación de nacimiento, ese es el determinismo, donde estoy, lo que soy, lo donde nací, como las personas con las que comparto. Y el libre albedrío, que es el poder que tengo de tomar mis decisiones. Esas dos cositas que ven ahí son supremamente importantes para entender por qué nosotros somos las personas o los autores de nuestro propio destino. Porque siempre culpamos a los demás y le echamos la culpa a Dios cuando vivimos pruebas difíciles. No puedo cambiar la familia donde estoy. Tengo un papá, una mamá, unos hermanos, o solo tengo mamá, o solo tengo papá. Bueno, cada uno sabe cómo es su familia. Y decimos, yo quisiera tener otra mamá como la de mi vecina, yo quisiera tener otro hermano como el de mi mejor amiga. No, porque esa es nuestra familia. Y si nosotros no logramos congeniar con ellos, en otra existencia nos vamos a encontrar. Ténganlo por seguro que así va a ser hasta que logremos encontrar ese amor y ese equilibrio en la familia. A veces deseamos tantas cosas que si nos diera la oportunidad de mirar cómo estaríamos en ese futuro, yo creo que no lo pensaríamos y no lo anhelaríamos tanto. Nos enseña Juana de Ángeles en el libro Plenitud. Libre albedrío, poder de decidir. Yo decido qué pienso, cómo actúo, qué leo, qué pensamientos vienen a mi mente. Yo decido de qué manera trato al que me trata mal. Yo decido de qué manera trato a mi familiar, que a veces no puedo tolerarlo. Ese es el libre albedrío del que Dios nos regala. Nosotros, como seres humanos, estamos destinados a la plenitud. Y avanza muchas veces sometida a imposiciones dolorosas. Es decir, gracias a esa ley de evolución que hablábamos en algún momento, vamos a encontrar ese camino que tanto deseamos, ese lugar, esa perfección. Vamos a lograr algún día, después de muchas encarnaciones, parecernos a Jesús. Pero estamos sometidos a situaciones dolorosas.
¿Cómo sabemos nosotros que estamos enfermos en el cuerpo? ¿Cómo lo sabemos? Por los dolores que sentimos. Los síntomas. Si nosotros malestar, si nosotros tenemos, no vamos al odontólogo porque no nos gusta, si empieza a dañar una abuelita y nos duele y la tenemos ahí hinchada, es porque vamos al médico y decimos, uy, sí, necesito ir al odontólogo, hace 5 años que no voy, ¿verdad? Así pasa en nuestra vida. Ese sufrimiento, esas pruebas que vivimos son las que nos ayudan a avanzar y entender. ¿Por qué? Porque Dios, como es ese Padre de amor, de sabiduría que nos ama tanto, quiere el progreso para todos nosotros. Por eso no deja impune ningún desvío del camino recto. Para los que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas y he estado con muchos niños porque soy docente. ¿Qué más quisiera uno que darle todo a sus hijos en todo momento? Que no tuvieran una situación de dolor y de sufrimiento. Porque yo sé que como mamá, cuando uno ve sufrir a un hijo, yo creo que uno sufre el doble o el triple, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Dios nos ve sufrir y lógicamente Él quiere que logremos superar esa prueba y ese sufrimiento. Pero nos reconoce y se da cuenta que efectivamente necesitamos pasar por esa situación para lograr encontrar la fortaleza que necesitamos. Así como cuando un bebé solo quiere comer dulces, sabemos que no le podemos dar dulces porque se enferma y le hacemos la sopa de tomate, de avena, de cebolla, bueno, no sé de qué, le hacen para que se recupere. Y a él no le gusta y la escupe y todo eso, pero usted como mamá sabe qué es lo mejor para él. Así es Dios cuando nos mira con sus ojos de amor, de bondad, cuando nos ofrece esas oportunidades para progresar. Y es ahí donde retomamos en la pregunta 167, en el libro de los Espíritus, hablando otra vez de los postulados, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? ¿Por qué nosotros decimos, bueno, porque en una existencia yo no puedo hacer todo lo que tengo que hacer y por qué tengo que pasar por tantas cosas? El objetivo de la reencarnación nos dice, es la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Es la forma como nosotros podemos entender y analizar esa justicia. Esa reencarnación nos permite entender muchas situaciones, porque a veces hay personas que nacen con ciertas dificultades en su cuerpo, con ciertas situaciones en su parte intelectual. Y yo decía, yo analizaba por qué hay niños que tienen ciertas situaciones de comportamiento, de dolor, y hay unas tendencias del ayer, y la reencarnación nos permite entenderlo de la mejor manera. Esa expiación nos da la oportunidad de mejorar progresivamente, porque no lo podemos hacer de un momento a otro. Así como un bebé no puede, cuando nace, no sale caminando del vientre, sino es un proceso para que él pueda aprender a caminar. Así efectivamente sucede con nosotros. Listo, vivimos pruebas, pero ¿por qué es necesario el sufrimiento? ¿Por qué yo no puedo vivir las pruebas sin sufrir? ¿Por qué yo no puedo superar las pruebas sin sentir ese dolor, esa situación que me causa esa molestia o ese malestar o ese dolor, sufrimiento? Y es ahí donde la doctrina nos regala un consuelo y nos dice, ese sufrimiento tiene un significado en nuestra vida. Y es deber de nosotros, a través del autoconocimiento, del estudio y otras cositas que vamos a ver más adelante, analizar y entender cuál es el significado en este momento. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué puedo identificar? Sabemos que hay unas pruebas y expiaciones, ¿verdad? Y esas pruebas y expiaciones nos dan esa oportunidad de comprender de qué manera nos estamos equivocando y cómo podemos mejorar. Y el significado más grande que podemos entender es que nos dan la opción de educarnos y reeducarnos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se aprendieron las tablas? ¿Sí? ¿Cómo se aprendieron las tablas, la verdad? Hoy en día no, los papás son más. Pero antiguamente, nosotros cuando no sabíamos las tablas, nuestros papás, con la correa, la regla, un cocoterito de vez en cuando, ¿cierto? Y es una analogía para saber que
pasábamos por tantas pruebas y recordaba y vengamos a repasar esto y uno como que no quería y volvía, pero de una u otra manera uno las interiorizaba, ¿cierto? Porque lógicamente era otra época, era otro momento, ¿sí? No quiero decir que eso esté bien ni nada de eso, pero es como una analogía para hacernos entender. Nos causaba dolor y angustia, ay, mi mamá quiere que repasemos las tablas, ¿verdad? Así cuando pasamos esas pruebas y expiaciones, pasamos por ese dolor y angustia, pero eso está calando en nuestro espíritu, eso está calando en nuestra educación, y ya cuando cometemos un error tan grande, sabemos que no vamos a volver a actuar así. Cuando no somos capaces de perdonar a alguien, sentimos un dolor en nuestro corazón, sentimos algo que nos pesa y no somos capaces de apartar de nuestra vida. Cuando en algún momento, gracias a Dios, a la oración, bueno, que se nos acercaron los espíritus del amor y nos dieron la oportunidad de entender, nuestro espíritu guía nos dijo, ya es momento de perdonar, nos quitamos un peso de encima. Y ya vamos aprendiendo de qué manera podemos desarrollar ese perdón, desarrollar ese amor a los demás. Y es ahí donde nos estamos educando y reeducando. ¿Sí? Cuando nuestros papás nos decían no vaya por ese camino, y nosotros nos íbamos, nos caíamos, llegábamos raspados, ya sabíamos que no pasábamos por ahí. Así igual pasa con esas pruebas, con esas situaciones que vivimos. Y hay pruebas muy complejas que a veces no nos imaginamos que seamos capaces de superar. Los sufrimientos también nos advierten que hemos obrado mal, como lo dijimos anteriormente, y nos dan una oportunidad de adquirir experiencia, como lo acabamos de decir. La experiencia de entender que soy capaz de evitar equivocarme para no seguir sufriendo. La experiencia de decir, ya pasé por esto, no quiero volver a pasar, o si estoy pasando de nuevo, voy a ser más fuerte y no voy a dejarme derribar como antes pasó. Nos permite diferenciar el bien y el mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos frente a una situación y no somos capaces de decidir si hago esto, estoy haciendo bien, pero si hago esto, me hago un poquito de mal, pero no tanto? Y no somos capaces de diferenciar porque cuando nuestra conciencia está adormecida. A veces esas situaciones dolorosas nos permiten entender y diferenciar perfectamente cuando actuamos en bien, con bondad, y cuando nos hemos equivocado. Porque así a veces leamos el Evangelio, estudiemos, hay momentos en los que flaqueamos, hay momentos en los que nos equivocamos, y por ello a veces esas situaciones de sufrimiento nos avisan que obramos mal y nos dan un aviso de bueno, hay que ir por este camino, hay que tomar esta decisión, o por el contrario, camino equivocado, va a haber unas consecuencias, debe vivirlas y superarlas. Pero esos sufrimientos nos ayudan a entender cuándo actuamos con bondad o cuándo no lo hacemos. Y por último, que ya lo hemos dicho, esa necesidad de mejorarnos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos los días desde que vivimos con nuestra familia, cada momento, cada año. Y nos recuerda en el Evangelio, los sufrimientos son como esas crisis saludables que conducen a la curación y que son la depuración que asegura la felicidad en las existencias futuras. Depurar es limpiar, ¿sí? A veces en nuestra vida traemos esas cargas del ayer, porque ya hablamos de esas tendencias, ya hablamos de esa ley de causa y efecto, y es necesario poder limpiar, y por eso necesitamos esas crisis saludables, ese desequilibrio, un momento en nuestra vida, para poder comprender que podemos en una existencia futura ser felices. Y entonces ahí decimos, pero Astrid, ¿cuántas existencias van a pasar para que yo encuentre esa felicidad? Solo nosotros lo vamos a saber a medida que vamos progresando y creciendo. Solo nosotros con nuestro comportamiento lo podemos saber desde este momento. Porque si yo en el fondo estoy actuando de una manera equivocada, errónea, pues más adelante voy a seguir en ese círculo, efectivamente, del sufrimiento,
del dolor, ¿verdad? Esa letra se volvió muy pequeñita, debe ser por el computador. Voy a leerla desde acá. La vida es el resultado de los acontecimientos que a cada instante se encadenan incesantemente. Una acción provoca una reacción correspondiente, generadora de nuevas acciones, y así sucesivamente. Entonces, cada acontecimiento que nosotros vivimos se encadena uno con otro, ¿sí? Y por ello, ahí hablamos de la ley de causa y efecto, vienen nuevas acciones. Cuando yo soy capaz de superar una prueba, en esa parte del sufrimiento moral, esa situación de dolor, soy capaz de entender que puedo seguir adelante, que puedo generar un cambio en mi vida, generar un hábito que me va a permitir mejorar y lograr esa virtud que necesita mi interior. Por eso, todos los días cuando nos levantemos, vamos a tener esas oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades para entender al prójimo, oportunidades para amar, oportunidades para entender que yo soy un ser que está en progreso, en vía de mejora. Debemos analizar en ese sufrimiento y en ese dolor una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación. Quiero que la persona que desee me diga cuál ha sido el dolor más grande que ha sentido. La pérdida de un ser querido. Y si nadie participa, voy a decir eso porque efectivamente todos hemos perdido un ser querido, ¿verdad? Gracias por participar. La pérdida de un ser querido es un dolor indescriptible, más cuando somos tan allegados a ellos, cuando las personas con las que empatizamos más, porque sabemos que en nuestra familia hay personas con las que tenemos más sintonía y otras con las que no tanto. Cuando perdemos un ser querido, sentimos que algo de nuestro corazón se va, ¿verdad? Pero la doctrina en su consuelo nos enseña de esa inmortalidad del alma y nos dice a través de la reencarnación que más adelante podemos encontrarnos con ese ser querido que partió. Y gracias a la ley de merecimiento, o bueno, a lo que nosotros hemos sembrado, muchas veces soñamos con esos seres queridos que nos dan mensajes, que se comunican con nosotros en los sueños, bueno, una serie de oportunidades que tenemos. Cuando perdemos un ser querido, ese dolor tan grande que sentimos, que ya no está con nosotros, que no lo vemos físicamente, pero que sabemos que su espíritu vive y que él vive efectivamente, ¿qué oportunidad podemos analizar? ¿Qué podríamos analizar de esa situación de sufrimiento? Uno, valorar a los otros seres familiares. A veces en las familias, cuando falta un ser querido en una situación de enfermedad o en una situación donde desencarna de pronto trágicamente, pasa que las familias se unen más. Pasa que ese hermano que no se hablaba con el otro, ahora sí se habla, ¿verdad? Cuando yo veo esa oportunidad en ese sufrimiento, es analizar qué puedo rescatar de ahí, qué puedo analizar, qué perspectiva puedo mirar. Y la pérdida de un ser querido, como nos cuenta nuestra querida hermana, nos causa un sufrimiento y un dolor, pero es una oportunidad de entender que él se encuentra ahorita en un lugar, en la parte espiritual, donde está recibiendo la ayuda que requiere, que lógicamente lo extraño, que lógicamente quisiera tenerlo a mi lado, pero por situaciones que se presentan sabemos que algún día debemos desencarnar. Y entonces es una oportunidad de entender y de transformar mi perspectiva hacia los demás, de cómo yo puedo ver a mis demás familiares, de cómo yo puedo entender que en cualquier momento no puedo ver a esa persona, por eso debo aprovechar el momento para disfrutarlo en este momento y en esta existencia. Ese es un ejemplo de cómo nosotros tenemos oportunidades en esas situaciones dolorosas y cómo podemos encontrar y transformarlas, pero todo teniéndolo desde el punto de vista de la perspectiva lógicamente espiritual, porque si no, no lo vamos a comprender ni vamos a entender. Y nos dice, así como tenemos oportunidades, la vida está constituida por incesantes oportunidades que surgen. De ese modo liberarse del acontecimiento negativo, porque a veces, ahí cuando nos hablan de ese acontecimiento negativo,
A veces pasa, y vamos a continuar con el mismo ejemplo, que cuando perdemos un ser querido, nos descontrolamos y sentimos un dolor profundo, pasa un tiempo prudente en el que debemos llevar ese luto, ¿verdad? Esa situación, y lo recordamos, nos da nostalgia. Pero hay personas que caen en estados profundos de depresión, porque extrañan mucho a ese hermano, a esa hermana, a ese esposo, a ese hijo, ¿sí? Entonces es donde hay que mirar de qué manera yo no me quedo inmerso en ese acontecimiento negativo. Si por el contrario soy capaz de apartarlo, nos dicen ahí, arrojar a las aguas del río del olvido y empezar a analizar con el tiempo prudente, con las herramientas necesarias, de qué manera yo convierto esa situación de dolor, de sufrimiento, analizarlo en una parte saludable que me permita aumentar y fortalecer esa sabiduría que necesito, esa actitud saludable que requiere mi cuerpo. Hay muchos papás que al perder sus hijos, lógicamente cuando yo hablo con las personas que pierden sus hijos, dicen que es un vacío que nunca se va a recuperar con nada. Y ellos a veces en ánimo de poder sobrellevar la situación, en su casa permanecen sus cositas, todo organizado, a veces le siguen lavando la ropa, ¿sí? Y hay un proceso que efectivamente hay que desarrollar, pero no nos podemos quedar ahí. En esa situación, porque lo que va a hacer es envolvernos en una situación de tristeza y de sufrimiento. ¿Qué pasa cuando una persona tiene tanto dinero y de algún momento u otro cae en una situación de pobreza extrema? ¿Qué pasa con esa persona? Siente que su vida o el sentido de su vida se ha ido para otro lado. Y hay muchos hermanos o personas que conocemos que han pasado por esas situaciones. ¿Por qué? Porque enfocan su vida en el materialismo, en la inmediatez. Y por eso es importante entender de qué manera nosotros analizamos cada prueba y cada situación desde los postulados que me permitía nombrar al principio. Cuando hablábamos al inicio de ese sicario del alma, que era el desconocimiento de sí mismo, pues lógicamente lo contrario es el autoconocimiento. Y Juana de Ángeles, en El Ser Consciente, que es un libro maravilloso, nos dice: ese autoconocimiento se transforma en una necesidad prioritaria en el programa existencial de la criatura humana. Es decir, es algo vital que nosotros debemos hacer. Quien lo posterga no se realiza satisfactoriamente porque permanece perdido en un espacio oscuro, ignorado entre él mismo. Si nosotros no somos capaces de autoconocernos, perdemos el sentido de nuestra orientación existencial. Analicemos esas palabras: perder el sentido de nuestra orientación existencial, es decir, pierdo el sentido de mi vida, caigo en estados de depresión o situaciones que fácilmente se pueden manejar o situaciones que fácilmente puedo entender y comprender, ¿verdad? Cuando no soy capaz de conocerme, de analizarme, caigo en el orgullo, en el egoísmo, no soy capaz de ser empático, de ponerme en el lugar de los demás. Y sabemos que en el Evangelio San Agustín nos regala, y lo hemos escuchado muchas veces, de qué manera nosotros podemos autoconocernos, ¿verdad? Hacernos un examen de conciencia todas las noches, cuando lleguemos a nuestra casa y decir: bueno, Sandrita, usted en qué se equivocó, en qué falló hoy, qué hizo. Y eso nos va a permitir retroalimentar, o qué hizo bien, qué hizo mal. Esos exámenes de conciencia nos ayudarían junto con la meditación. Si nosotros practicáramos la meditación diaria, o por lo menos 2-3 veces por semana, encontraríamos en nuestra mente, en nuestro espíritu, una serie de herramientas para encontrar la tranquilidad, para encontrar la forma adecuada de manejar las situaciones. La meditación adormece a veces esos instintos que tenemos a flor de piel. La meditación permite que nosotros podamos escuchar esos consejos, intuir
cómo nuestros hermanos del plano superior nos regalan algunos consejos. Acá hay, no sé si todavía hayan, pero me acuerdo que habían CDs donde uno podía escuchar momentos de meditación, ¿sí? Donde uno se concentra y coloca una música suave en un espacio, y eso permite que efectivamente podamos encontrar y sobrellevar una situación de dolor o de sufrimiento. Algo, lógicamente que lo sabemos, que es la oración. Siempre que nosotros nos encontremos en momentos de angustia, y nos ha pasado, ¿cierto? A veces cuando estamos alejados de la oración y vemos que nos va a pasar algo, que viene una persona sospechosa o que está temblando. Cuando tiembla, dígame quién no se acuerda de Dios. Todos nos acordamos de Dios, ¿cierto? Entonces, no esperar eso, sino por el contrario, reconocer que la oración es esa forma de comunicarnos con Dios. Y lo podemos hacer en cualquier lugar, aquí sentados, en el bus, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, la oración nos calma. Miren, cuando tengamos sentimientos de dolor profundo, que queramos hacer algo con nuestra vida, que no nos sintamos, oremos. Y sentimos que la oración nos acompaña, oramos con más fortaleza. Y vean que la respuesta la vamos a encontrar siempre. Siempre que oramos con esa fe, con ese fervor, lógicamente Dios nos escucha. No tienen que ser las palabras rebuscadas, ni durar mucho tiempo, sino simplemente lo que nazca de nuestro corazón, con amor y con fe, Dios nos escucha. Siempre. Cuando tengamos esas situaciones difíciles de pánico, de soledad, a veces que nos sentimos solos en el mundo, que nadie nos escucha, la oración está allí. Porque cuando pasamos por esas pruebas de sufrimiento, sentimos que estamos solos, pero no es así. Y hay tres valores, o tres virtudes más bien, que son como un triángulo importante, que quiero que nos grabemos en nuestro interior cuando estemos pasando por esas situaciones de sufrimiento. Uno de ellos es la comprensión. Cuando yo soy capaz de comprender, de entender que debo pasar por esas situaciones para mejorar, analizo y llevo las pruebas o esos sufrimientos de alguna manera. Cuando yo soy capaz de entender a mi prójimo que también está pasando por esas pruebas de sufrimiento, soy capaz de volverme una persona empática, es decir, ponerme en el lugar de los demás. Fraternidad, cuando yo encuentro y soy capaz de analizar en los demás que viven esas situaciones dolorosas, y si yo ya pasé por esa situación, puedo ayudar al otro, soy capaz de sobrellevar esa situación dolorosa. El perdón. El perdón sabemos que lo encontramos en todo ladito, así como en la caridad, como nos enseñó Jesús, ¿verdad? El perdón nos evitaría muchos sufrimientos actuales. El perdonar a nosotros mismos, el perdonar al otro y el perdonar a las personas que me han causado tanto dolor y tanto mal. Porque sabemos que las grandes guerras, batallas, esta situación que estamos viviendo en Colombia actualmente de violencia, es falta de perdón, es falta de comprender, es falta de perdonar con el corazón, de olvidar lo que ya ha pasado. Y cuando analizamos situaciones en nuestra vida, en nuestro país, esas situaciones de conflicto, sin hablar acá de política ni nada, la falta de perdón es lo que ha llevado a la guerra, a no entender a los demás, a que si él me hizo, yo le hago igual o yo le hago el doble, ¿sí? Entonces son situaciones que van jugando estas virtudes un papel importante para evitar caer en ese sufrimiento. Y lógicamente, el amor, ese sentimiento por excelencia que Jesús nos enseñó, que lo hemos hablado siempre, y que lo que necesitamos es vivenciarlo, más que hablarlo, decirlo, cantarlo, vivenciarlo. ¿Por qué? Porque el amor ilumina y supera todo tipo de dolor. Cuando yo amo, soy capaz de sobrellevar las dificultades. Cuando yo amo profundamente, soy capaz de superar ese sufrimiento que me atormenta totalmente o que me atormenta en cada momento. Por eso, ya no se necesita, cuando somos capaces de amar,
de entregarnos en el amor, no necesitamos del dolor para alcanzar las metas, puesto que el amor constituye su única razón de existir, en sintonía con el pensamiento divino que lo atrae cada vez más con el vigor hacia la meta final. Ese dolor que nosotros sentimos ya lo transformamos en el amor. Dígame si cuando uno está sufriendo y va y comparte una comida con alguien, con un niño que necesita y el niño le sonríe, esa sonrisa no lo llena a uno de satisfacción, de alegría, de amor. Esa es la razón en la que nosotros debemos entender esa razón de existir. O cuando vemos un logro en nuestra familia que nos hace muy felices. Y recordamos ahí la parábola del buen samaritano, donde nosotros con el amor miramos y nos ponemos en los lentes de considerar a todos los individuos como dignos de ser amados. Ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible es digno de ser amado. Ese familiar que tengo, que todas las reuniones no hace sino burlarse de mí o señalarme por mis equivocaciones, es digno de ser amado. Esa persona, ese vecino difícil, todos somos dignos de ser amados. Cuando nosotros analizamos nuestra vida desde ese punto de vista, podemos entender esa parábola o esa historia que Jesús nos regaló de cómo el samaritano fue capaz de darse el amor y entender que a pesar de ese hermano que estaba ahí arrojado, necesitaba y era digno de ser amado. Así como nosotros queremos que nos amen, que nos respeten, somos dignos de ser amados. Y identificar y ejercitar la bondad. Miren que ustedes saben quién es Facundo Cabral, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién es? Un cantante, cantautor argentino. Él tuvo una situación muy difícil en su vida en el año más o menos 1987, 1988, creo que en el 87, en un accidente falleció su esposa y su hija que tenían 1 año. Y para él fue supremamente difícil entenderlo y asimilarlo. Facundo Cabral es una persona supremamente inteligente y él era una persona supremamente inteligente y él efectivamente hablaba muchos idiomas, componía. Bueno, a raíz de esa situación, él cayó en un estado profundo de tristeza. Empezó a olvidar los idiomas, se apartó, empezó a perder un poco la vista. Bueno, una serie de cosas que ustedes saben que cuando uno, el dolor, el sufrimiento, a veces el cuerpo lo asimila de alguna manera. Y la Madre Teresa de Calcuta, de su infinito amor y bondad, al enterarse de esa prueba tan difícil que él estaba viviendo, lo llamó y le dijo: Facundo, me imagino que ahorita estás pensando qué vas a hacer con todo ese amor, que tienes un problema en tu mente, porque vas a analizar y vas a analizar y vas a reflexionar. ¿Qué vas a hacer con todo ese amor que te quedó de tu hija y de tu esposa? ¿A dónde lo vas a depositar? Te invito aquí donde yo estoy para que lo deposites acá donde yo me encuentro. Y efectivamente la hermana le invitó a servir, a ayudar a las personas donde ella ayudaba, a los niños, a darles de comer, a aquellas personas que sufrían de esa enfermedad, de lepra. Ella empezó a conducirlo. Y él recuerda que esa fue la experiencia que lo sacó de ese estado de tristeza, de ese estado de dolor profundo. ¿Por qué? Porque fue capaz de ejercitar la bondad, porque entregó a través de ese sufrimiento, ese amor que tenía ahí a los demás, porque lo canalizó. Y él dice que no le daba más alegría, más emoción ver que en cada rostro que veía a los niños veía a su nena de 1 año, que podía ser ella. Ese es un ejemplo, nada más. Bueno, y decimos, bueno, por eso lo llamó la hermana Teresa de Calcuta, ¿verdad? Si a mí me llaman, pues yo también lógicamente me voy ante una prueba. Pero es un ejemplo de las situaciones en las que nos podemos encontrar y de qué manera la podemos resarcir. Aplicar la compasión, entender a los demás que pasan por esas pruebas que a veces nosotros no entendemos, pero que somos capaces de visualizarlas en los demás. Hay personas que son de admirar en el mundo, hay personas que son capaces de admirar acá entre nosotros, que han pasado por pruebas tan complejas y las superan, y son capaces
de analizarlas y de llevarlas como ejemplo de vida. Y miren, ese es un ejemplo. ¿Saben quién es ella? ¿Nadie? Lo supuse, por eso traje una persona diferente, porque ya saben. Ella, ahora que estamos en la onda del fútbol femenino, es una vez mirando videos salió el testimonio de esta mujer que vemos que se llama Nadia Nadim. Ella es una mujer que nació en Afganistán, ¿verdad? Y ella, cuando tenía alrededor de 10, 12 años, es obligada a abandonar su país por la situación que se vive ahí. Su papá era un general del ejército afgano y cuando ellos van saliendo en ese momento para huir, al papá lo asesinan los talibanes. Y ella huye con su mamá y sus hermanas y llegaron a Pakistán en un minibús buscando a ver quién los podía ayudar. Y efectivamente un señor en un minivan los lleva por el camino y los conduce hasta llegar a Dinamarca de manera ilegal. Así que ellas entran escondidas en un camión de manera ilegal allá en Dinamarca y está mucho tiempo en esos refugios que tienen para esas personas extranjeras. Y ella con el tiempo dice, ella narra su testimonio de vida, que para ella fue muy doloroso ver cómo asesinaron a su papá y cómo veían en el refugio su mamá y sus hermanas, porque apurado podían dormir, alimentarse, pero gracias a Dios se mantenieron juntas. Y cuando llegaron a Dinamarca, Dinamarca las adopta, les da esa nacionalidad. Y efectivamente esta mujer, que tiene ahorita 34 años, se vuelve en una de las futbolistas reconocidas de ese país. Pero no contento con eso, ella empieza a estudiar medicina y se especializa en cirugía plástica. Esta señorita habla 14 idiomas, 11 idiomas, es una imagen de marcas reconocidas, bueno, Nike, Dior, Hugo Boss, es embajadora de la UNESCO, fue reconocida como una de las mujeres más influyentes en el mundo, porque es un ejemplo, ¿verdad? Ahí vemos un ejemplo de una situación de sufrimiento. Ella, hay un determinismo ahí porque nació en ese lugar, vivió en una situación de guerra en su país, vivió una serie de circunstancias, pero ella no se quedó ahí, decidió salir adelante. Muy bien, pudo haberse vuelto contra esas, unirse a los grupos para luchar contra los talibanes debido a venganza, rencor, a dolor, pero ella tomó una decisión. Y eso es a lo que nosotros estamos invitados, queridos hermanos y hermanas, esta noche, a tomar decisiones en pro de mejorar nuestra vida. Esas son las oportunidades que Dios nos da. Una oportunidad difícil para ella, pero que logró sobrellevar y servir adelante, porque ella como médica ayuda a los niños en los diferentes países y efectivamente es un ejemplo como hay muchos en nuestra familia, en Colombia, pero simplemente quise traerla por ser alguien pues diferente. La ley Mama nos resume y ahorita un mensaje que vamos a hablar de Juana de Ángeles, todo lo que hemos hablado en esta noche. Nos dice, para crear una paz interior, porque es lo que nosotros deseamos, lo más importante, rectifica, es la práctica de la compasión y el amor, la comprensión y el respeto por los seres humanos. Es decir, donde llegamos al punto que nos olvidamos a nosotros mismos y somos capaces de comprender y respetar a los demás. Y nos dice, los más poderosos obstáculos para ello son la ira, el odio, el temor y el recelo. Es decir, esas tendencias que a veces no nos permiten crecer y evolucionar. Y sabemos que el mamá de ellas es el orgullo, ¿verdad? De modo que mientras la gente habla de desarme en el mundo entero, ¿qué debemos hacer nosotros? Cierto tipo de desarme interno es prioritario. ¿A qué nos invita la IMAMA? A nosotros mismos, mirarnos, analizarnos, conocernos, desarmarnos, para ejercitar esa compasión, ese amor, esa comprensión y ese respeto por los demás, porque es allí donde yo me puedo olvidar de ese sufrimiento. Finalmente, nos dice Juana de Ángeles, nos da ese consuelo, nos dice, nadie está en la tierra predestinado al sufrimiento, nadie.
a esos conflictos destructores. Todos retornan al mundo para aprender. Es decir, estamos aquí en esta existencia para aprender, recuperarnos, porque nos tenemos que recuperar de ese sufrimiento y construir. ¿Y qué pasa cuando no hay amor-acción? Dice, en ausencia de esa amor-acción aparece dolor, renovación. Así pues, disponte a la paz, a la liberación de los tormentos y lograrás alcanzar. Liberémonos de esas situaciones de dolor, de esas situaciones de tormento, para lograr alcanzar esa paz que necesitamos. Porque todos aquí tenemos una lucha interior, todos. ¿Qué es lo importante? Sobrellevar y alcanzar ese amor que necesitamos en nuestra vida. Yo les agradezco mucho por su atención y los invito en este momento